Y entonces, ¿cuáles son para vos, a grandes rasgos, las múltiples variables o salidas que encontrarías para aprender y educar sin agotarse? Ajá. Bueno, lo voy a cruzar con esto que me preguntabas antes, que no te lo decía, de en qué medida esta mirada cambió en mí, más allá de lo personal, el trabajo en la educación, ¿no? Mi experiencia educativa es casi exclusivamente, el real es en la universidad, porque yo he sido docente durante más de 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Cuando yo empecé con este trabajo, yo lentamente empecé a irme de la docencia universitaria, y si bien tengo título de profesora de primaria, es muy escasa mi experiencia porque siempre me quedé en el plano universitario. Pero sí, lo que te diría que al preguntarme por qué los estudiantes abandonan y por qué había unos que abandonaban en condiciones más o menos socioculturales similares, y por qué otros en esas mismas condiciones permanecían, entonces te diría que el desarrollo que vengo haciendo de la investigación en estos 10 años, lo que me dio en cuanto a la perspectiva es que gran parte de la frustración y del agotamiento que tiene un estudiante que lo lleva finalmente a abandonar, está asociado a una sensación de impotencia, que es a la que subyace una incomprensión de lo que está pasando, ¿no? Entonces el estudiante prueba más o menos siempre las mismas rutas y se encuentra con los mismos caminos, y termina finalmente yéndose, porque lo que viene es una sensación de impotencia, y a eso asociado la desvalorización y la frustración. Entonces te diría que lo que por un lado a mí me dio esta perspectiva es darme cuenta que si un sujeto o un estudiante en este caso comprende la situación en la que está, que le causa esta tensión y esta molestia y el estancamiento en última instancia, si comprende qué es lo que está en juego para él y se puede ver en sus relaciones y se puede ver en cómo él se ubica en las escenas problemáticas, ese poder verse y que implica, desde ya te digo, poder verse desde algo, desde una perspectiva en la que él no está acostumbrado a verse. Entonces, lo que me dio el pensamiento sistémico y sobre todo el método de las configuraciones es esa capacidad para poder comprender desde otra perspectiva y ver una información que hasta ese momento a él se le negaba, se le ocultaba porque permanecía inconsciente o en un segundo plano. Entonces ver que el efecto de poder comprender destrababa las situaciones de estancamiento, ¿no? Y que no pasaban necesariamente porque el docente o el investigador explicara lo que le estaba pasando, sino que él mismo accediera a una comprensión, te diría, casi sin mediación. No hay un otro que le está explicando, sino que ese cambio de perspectiva es posible de ser apropiado, porque esa perspectiva se asume en el mismo proceso de meterse en una configuración, y casi sin explicaciones el estudiante va comprendiendo eso que hasta ese momento no comprendía. Y es ese potencial lo que hace salir del estancamiento y entrar en movimiento, que de eso se trata. El estudiante que no avanza, que no está en movimiento, no sabe a dónde ir, no sabe cómo ir, o bien porque una fuerza de atrás lo mantiene retenido, es una fuerza equivalente a la que tiene que usar para ir hacia una meta. Entonces hay dos fuerzas que entran en tensión, y entonces el estudiante se detiene. La comprensión de esa tensión es la que abre la posibilidad al movimiento. Por eso, entonces, yendo a tu segunda pregunta, es la capacidad de comprender, la capacidad de encontrar los límites de mi acción y no ir contra lo que no tengo que ir,
Si yo puedo reconocer cuáles son los límites que exceden mi capacidad de acción, pero al mismo tiempo reconozco dónde está mi margen de acción, entonces puedo iniciar un camino, sabiendo y reconociendo las cosas como son, te diría. Es ir reconociendo las cosas como son y sabiendo que hay batallas que no valen la pena dar, entonces evito el agotamiento. Esto en el caso del estudiante, ¿no? Entonces pongo la energía donde la puedo, donde efectivamente corresponde ponerla, y a eso se llega por comprensión. Y por otro lado, pasa, y eso se observa en el trabajo de investigación, que los estudiantes, cuando llegan a la universidad, en aquellos casos en donde se frustran, están atraídos por una mirada que va hacia otro lado, ¿no? Es como que uno puede decir, el estudiante ha llegado a la universidad con su cuerpo, pero no con su espíritu, con su alma, ¿no? Físicamente está dentro de la universidad, pero no hace las interacciones, que es lo que ciertas filosofías hablan del encuentro, ¿no? Es muy frecuente hablar de que la educación como un encuentro. Entonces, para que haya un encuentro, no alcanza con que el estudiante ponga el cuerpo, o sea, ponga su presencia. Ese cuerpo tiene que estar habitado. Y para que esté habitado, tiene que haber un sentido, y tengo que estar habilitado por contextos que para el estudiante son significativos como lo son para todos, que es, en muchos casos, no exclusivo, pero en muchos casos, está asociado a mi familia de origen. Y cuando digo familia de origen, digo relaciones aprendidas en mi contexto primario, lugares que yo habito en mi contexto primario, ¿no? Entonces nosotros cuando nacemos y cuando vamos desplegándonos en ese conjunto de relaciones primeras, con el padre, con la madre, con los hermanos, voy asumiendo una cosmovisión y voy incorporando una manera de presentarme al mundo. En lo que sé, en lo que puedo, en lo que no puedo, en lo que tengo derecho, a lo que no tengo derecho, a lo que estoy habilitado, para lo que tengo permiso o no, y todas esas cosas tienen una matriz en el lugar que cada uno ocupa en la familia. Entonces, ahí está el corazón, te diría, de la mirada sistémica en este caso, porque cuando nosotros decimos que en toda situación problemática o dilemática en la universidad se juegan por lo menos dos planos, uno es el plano en el que el estudiante puede ver lo que pasa, ¿no? Entonces, en general, es frecuente escuchar que hay como, o bien, las responsabilidades de mi frustración están afuera, ¿no? Y tienen que ver con los profesores o con que vengo de una mala formación, o sea, son todas explicaciones que le quitan poder al individuo. Parecen cosas que no tienen solución. Ahora, lo que nosotros decimos es que en ese plano donde parece que no hay solución, subtiende otro plano que está más invisibilizado, que es esa lógica de mis relaciones aprendidas, que además, por aprendidas y por estar ligadas a un origen tan significativo para el sujeto, están naturalizadas y resultan familiares, en un doble sentido de la palabra, ¿no? Entonces, cuando el joven se propone ese encuentro con la universidad, muchas veces primero no está consciente de la magnitud de esa decisión, de todo lo que está en juego, cuántas acciones, cuántas fuerzas están puestas ahí en su persona. Y estas fuerzas se pueden ver, esta otra escena es la que se puede hacer visible cuando trabajamos con configuraciones espaciales y cuando yo puedo compartir con mis otros compañeros, porque es un trabajo
que se hace con los estudiantes, por ejemplo, en grupo, y en donde todos participan para ver la situación de cada uno, ¿no? Esa configuración espacial se hace entre todos, después podemos hablar sobre eso, pero es el método y nuestra concepción la que hacen posible que el estudiante pueda ver aquello que no estaba viendo. A eso me refiero con comprensión, ver cómo fuerzas que están en él y que les parece que ya no actúan en él, porque ya es un estudiante adulto que ha elegido la carrera, que se supone que la eligió libremente, o que ya no van los padres a llevarlo ni a la universidad ni a hablar con los profesores. Entonces, esa escena en la que él está ya como un adulto transitando una nueva vida, se genera la ilusión de que en esto los padres no tienen nada que ver. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer un poco más visible cómo nuestro contexto de origen está jugando ahí un papel. Y en el caso de los docentes, porque el libro se llama Aprender y Educar sin agotarse, y en esto estamos transitando, te diría, un camino bastante desafiante, y al igual que con el dispositivo para los estudiantes, de mostrar a los docentes esta filosofía de Bergelinger, esta mirada sistémica, que también les muestra cuáles son sus límites como docentes, ¿no? Cuáles son, te diría, enseña a mirar con qué supuestos un docente entra al aula, supuestos que muchas veces están naturalizados y no están puestos en cuestión, y qué otros supuestos podrían ser más productivos para el trabajo. Nuevamente, cuáles son los cauces por donde mi trabajo va a fluir más naturalmente, y entonces hay ciertas actitudes, ciertos criterios, conceptos, que si el docente puede ser consciente de ellos y elegir otros, podrá encontrarse mejores lugares para encarar su lugar, para asumir su rol docente, su relación con los estudiantes, su relación con los padres de los estudiantes, su relación con el equipo de colegas, con la autoridad en la que él está inscrito, ¿no? Ya sea el docente respecto de un director, el director respecto de un supervisor, de un sistema educativo, ¿no? Entonces, la lógica te diría que es similar. En la medida en que el docente reconoce contra qué cosas no vale la pena ir, cuáles son los principios que rigen su labor docente, eso que en Hellinger se llama los órdenes de la ayuda o del acompañamiento. Un docente es también un adulto que está acompañando un proceso de un joven. Y ese proceso tiene una lógica, y además lo involucra a él como parte inseparable, digamos, de esa relación. Por eso también, y esto es algo que hay que después en algún momento, bueno, hay que poder explicarlo, esta mirada sistémica y sus principios, es muy importante que en el caso de la docencia de los niveles inicial a secundario, también es en la universidad también, pero digo, por la naturaleza más tan cercana, tan particular que tiene el docente en los otros niveles, es fundamental que el docente pase por sí mismo esa mirada, o sea, no es solo mirar al estudiante como parte de un sistema que tiene, por ejemplo, lealtades invisibles e inconscientes respecto de sus padres, sean estos como sean, y que tiene valores a los que se debe porque son los valores del sistema de origen. El docente puede mirar eso e intentar comprenderlo. Le va a sumar mucho más también si él entiende que él también es un sujeto miembro de un sistema que tiene valores a los que él es leal, que tiene naturalizados, y que desde esta naturalidad es que
un docente muchas veces se encuentra, lo quiera o no, lo sepa o no, emitiendo un juicio. Un juicio de quiénes son los otros, de sus colegas, los padres de sus alumnos. Y es ahí donde pedagogía sistémica te pone una alarma y te dice, cuídate de los juicios, porque los juicios siempre tienen una cuestión arbitraria, salvo que lo haga un juez y en todo caso será otro rol y tendrá otros problemas, pero el docente es como ser cultural y como ser miembro de un sistema, está como tentado y amenazado por opinar acerca de cuestiones que tienen que ver con los potenciales de sus alumnos y de la familia de sus alumnos. ¿Y desde qué lugar hace esos juicios? Desde el lugar de sus propios valores. Entonces, entrenar el oído atento, la escucha profunda, una escucha sistémica que sepa hacerse preguntas, le da mucho potencial para poder estar en un buen lugar, nunca irse de su lugar, porque el lugar que nosotros tenemos de acuerdo a las leyes que rigen un sistema, ese lugar, cuando estamos en el nuestro, es el lugar de mayor potencia. Si yo estoy en el lugar de mi mayor potencia, ahí puedo estar más a resguardo del agotamiento. Cuando yo me corrí del lugar de mi mayor potencia y doy batallas que las tengo perdidas de entrada, o que me van a hacer ir contra la corriente, ahí estoy más amenazado del burnout, porque no puedo reconocer cuáles son mis límites. Bueno, un poco dicho así como por encima, es eso, ¿no? Claro. Esa es la razón porque nos llamamos a no agotarnos, ¿no? Tal cual.